Pues ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora. Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa, pero nosotros cumplimos y para mí pues eso es muy importante. Y ya después del debate y del resultado pues ya presentaremos otras iniciativas. Bienvenidos al carrusel de Claudia. El que salga más mareado pierde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por solidarizarse, gracias por respaldarme en una nueva semana de estar muy encabronados, en una nueva semana de estar preocupado y desquiciado de ahora dónde va a haber un pedo, ahora qué es lo que me tiene que preocupar, ahora por qué tengo que estar nervioso. ¿Qué nuevo equipo, qué nueva selección se va a bajar del mundial? ¿A qué hora va a dejar de pasar el de los camotes? Tal vez usted se lo está preguntando. Como sea el caso, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Y sí, hay muchos temas que tocar, hay muchos tópicos que desmenuzar, hay muchos eventos históricos que estamos viviendo que deberíamos analizar. Y sin embargo, sí quiero empezar con el tema que a mí me altera, que me pone los pinches nervios pues exaltados, ¿no? Eso que provoca que mi sistema nervioso pues empiece a alterarse, a desesperarse y por qué no a ponerme violento, ¿no? Que es el tema de los taxis en el aeropuerto. Mire, yo nunca, 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 nunca he tomado un taxi en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque nada más con acercarte a la tabla de precios, a las tarifas, dices, chinga tu madre, ¿qué me va a hacer el señor? ¿Qué parte de mi cuerpo va a chupar para que yo esté contento y esté complacido del servicio que se me otorgó? Y ya lo te explican, no, es que nosotros somos un taxi que solo podemos trabajar aquí. Entonces tenemos que cobrarle a usted, usuario, el viaje y el regreso vacío. Es por eso que le debemos de atorar esta varilla de 30 centímetros en la cola. Entonces, ahorita hay una disputa particularmente en el aeropuerto de la Ciudad de México porque como ya muchos lo vienen previendo, pues va a haber muchos vuelos hacia la ciudad, van a llegar muchos turistas, muchos visitantes sumados a los que llegan normalmente, ¿no? No porque específicamente vaya a haber muchos partidos en México, eso descartémoslo un poquito, sino porque la Ciudad de México va a servir como un centro de movilidad, es decir, para aquellos que vayan a ver a su selección a Estados Unidos, les va a salir mucho más barato, pero mucho más barato, llegar a la Ciudad de México, ir a la Ciudad de Estados Unidos donde juegue su selección, regresar y esperar que pasen los 4, 5 o 6 días que se tarde en volver a jugar su selección. Entonces, no les extrañe que ciudadanos como de Suecia, que no van a jugar en México, si lleguen a ciudades como Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey y como Cancún. Específicamente Cancún, porque Cancún es un aeropuerto internacional muy importante. Es casi un hub, es lo más cercano que tenemos a un hub después del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, no nos debería de extrañar que aparte de los de Sudáfrica, de los de España, Uruguay, de Corea y de los que vengan de la eliminatoria que será, puede ser Irlanda o puede ser Dinamarca, aparte de esos fanáticos y de sus selecciones, vengan de otros países porque les va a resultar muchísimo más, pero muchísimo, muchísimo más barato hospedarse en México y ya moverse después en los partidos a las diferentes ciudades, ¿no? Entonces, por eso mismo es que, por ejemplo, Portugal va a tomar como concentración Cancún.
se presume que van a agarrar Xcaret para ahí entrenar, para ahí concentrarse, y cada vez que tengan que ir a jugar, se mueven un día antes desde el aeropuerto de Cancún hacia Miami, que es justamente pues la zona en donde van a estar jugando. Entonces, previendo eso, previendo la cantidad de turistas que van a venir, desde una vez, los taxistas se están aperrando el aeropuerto, se están aperrando esos espacios, porque los turistas no son idiotas. No son idiotas, y al comparar no van a querer pagar 1,000 pesos, que son prácticamente como 20, no, son $53. No son estúpidos. O sea, no van a venir a pagar esas cantidades por un viaje a Polanco, por un viaje a la Condesa, a la del Valle. Imagínate, o sea, si para Polanco te cuestan 900 pesos y en temporada de mundial te puede costar 1,200, aquellos que se quieran acercar al Estadio Azteca, o sea, del aeropuerto hacia Tlalpan, ¿cuánto, cabrón? No mames. Entonces, justamente, como va a ser un negocio muy jugoso para ellos, sí quieren limitar la entrada de Uber, lo cual lo único que va a provocar es que se ahuyente, que se deje una mala imagen. ¿Por qué? Porque es la maldita mafia de los taxis, y es en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero es en el aeropuerto de Cancún, pero es en el de Monterrey, pero es en el de Guadalajara, pero es en donde me digas, y inclusive también de las centrales camioneras. El problema no es que se le esté quitando el espacio a estos taxistas, a estas empresas de servicio de taxis, es que mantener vivas a estas empresas de servicio de taxi es lo que le está impidiendo al usuario un buen servicio. O sea, mantener la figura de esta empresa de taxi que solo puede operar del aeropuerto hacia el destino, y del destino tiene que regresar vacío, es mantener un servicio completamente obsoleto. Es mantener un servicio de transporte que sirve en el 20% de la ejecución del viaje. O sea, está en el lugar esperando a que haya transporte, haciendo horas ahí en el aeropuerto sin ser productivo ni siquiera para la propia empresa. Y como la propia empresa tiene que costear el que estén estacionados en el aeropuerto, en el que tengan ahí esperando a los choferes, entonces ¿quién lo paga? El usuario. Y como aparte están trabajando dentro del aeropuerto, tienen que darle su lana al aeropuerto o a la central camionera. Tienen que pagar esa comisión. Güey, ese servicio ya es obsoleto. O sea, no puede ser que como pasa todo ese tiempo sin que estén generando dinero, sin que estén siendo productivos, entonces lo tiene que compensar el usuario con pagar 5 o 6 veces lo que pagarían en cualquier otro servicio. ¡Cabrón! Y claro, en el aeropuerto de la Ciudad de México hay opciones, ¿no? Te puedes subir al Metrobús. Por 32 pesos te acercan a otro metro y bueno, allá ya es otro pedo, ¿no? O puedes caminar al metro que es Balbuena, que está ahí, pero pues también te arriesgas. O sea, si llegas 3 de la mañana, ¿cómo te mueves, no? Si llegas a las 3 de la mañana, ni puedes tomar el Metrobús y tampoco puedes irte al metro. Entonces está Uber. Uber, que es prácticamente un servicio que está generando productividad, que están trabajando, que tienen movilidad y que superan al servicio de taxis que están en el aeropuerto simplemente porque le puedes avisar que venga por ti. Ese servicio del taxi que sale del aeropuerto es obsoleto. Es de hace 30, 40 años, donde funcionaba, donde necesitabas que se hubiera un taxi ahí. Ahora con la tecnología, ese negocio está muerto. Está muerto, pero ¿qué pasa? Que como no puedes decirle a toda esa gente, perdóname, tu negocio es obsoleto, y como no les puedes quitar el negocio porque ya no tienen otro talento, no tienen otra forma de generar ingresos, entonces metes a la Guardia Nacional para que la tecnología no se coma la obsolescencia del servicio de taxis de los aeropuertos. Mete la Guardia Nacional para proteger lo obsoleto y caro que es este servicio. Mete a la Guardia Nacional para que estos taxistas puedan seguir manteniéndose, estando aquí esperando en el aeropuerto a ver a qué hora le cae un negocio. No mamen. O sea,
La tecnología ha avanzado lo suficiente para poder facilitar las cosas para los usuarios, para los que llegan a la ciudad, para los que llegan a la ciudad y cualquier ciudad. Tú llegas a diferentes ciudades y hay un lugar específico donde puede pasar un Uber o un Didi por ti. Aquí lo que están haciendo es, lo están complicando tanto que la mejor opción que se le ofrece a la gente es, pues aquí está el taxi. O te puedes ir a la pinche avenida y ahí meterte en pedos. Te sacamos a Churubusco, ahí que te pase algo, o aquí te cobramos 1,000 pesos. ¿Cuál prefieres tú? Obviamente para aquellos que vienen de otros países, pues los estás extorsionando. Para aquellos que vienen de otros países es, güey, yo no conozco, cabrón. No sé cómo hacerle, no sé cómo moverme, me estás exponiendo. Yo podría pedir un Uber mucho más barato que me cueste una tercera o una quinta parte de lo que me estás cobrando tú. Pero como en el aeropuerto de la Ciudad de México y en muchos otros sectores de este país están evitando que la tecnología se coma lo obsoleto que es muchas de las estructuras de trabajo, o sea, obreras que hay en el país, entonces estamos lidiando con este tipo de problemas. Una de las cosas que me topé cuando viajé a Brasil es, güey, pasaron de tener conductores en el metro a tener trenes automatizados y es de a huevo sale a esta hora, a huevo pasa aquí a este momento y cada 48 segundos sale un tren. Así es como opera. Aquí en México, lo que se le pidió justamente a la empresa que iba a renovar la línea 1 es, pero no automaticen los trenes. Les pedimos que no automaticen los trenes. ¿Por qué? Porque tenemos al sindicato de trabajadores del metro y entonces, si tú empiezas a automatizar los trenes, le estás quitando la chamba y eso nos está costando productividad. O sea, si tú pudieras automatizar los trenes del metro, eso elevaría la productividad en la Ciudad de México porque pasarían más trenes más rápido y con menos tiempo entre cada tren. Y eso haría que la gente se ahorre varios minutos muy valiosos de vida que les cuesta llegar a su casa o llegar a su trabajo. Pero no, como tenemos que proteger lo obsoleto que es un operador del metro, entonces no le demos paso a la tecnología. Lo mismo está pasando con el aeropuerto. Como tenemos que proteger el trabajo de estos señores que, ay no, pero es que de esto viven, güey. Viven de esperar pasaje en el aeropuerto. Viven de dejar a alguien cobrándole 1,200 varos y regresarse solitos al aeropuerto. Y ese es un negocio. Y lo peor aquí es que también es negocio de la administración de los aeropuertos. Y como la administración de los aeropuertos no quiere dejar de estar cobrando esa lana, no quiere perder esas comisiones y esos permisos e impuestos que le ponen a esas empresas, entonces bloquean el acceso a la tecnología, bloquean el acceso a un mejor y económico servicio. Pero eso es lo que estamos viviendo. No es una disputa de taxis contra Ubers. No, güey. Es la disputa de la tecnología contra la obsolescencia. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que hemos estado viviendo durante los últimos 15 años, que los taxistas ya se habían aferrado a un talento que les permitía ganar de cierta manera y que no importaba la calidad del servicio, no había otra opción para aquellos que quisieran llegar rápido a un lugar. Cuando llega Uber, obviamente se alteran porque son obsoletos, porque son groseros, porque no generaron ningún otro tipo de habilidad. Porque todas las unidades o la mayoría de las unidades eran viejas, eran pequeñas, olían mal, los choferes iban mal vestidos, eran groseros, manejaban de la chingada. Entonces la tecnología justamente tiene la misión de hacerle la vida más fácil al usuario de esa tecnología. Y en este caso, Uber es el alcance de la movilidad y de la productividad para los usuarios. Es poder establecer cuándo quieres que llegue un coche y establecer a dónde quieres que te lleve.
Y obviamente todos hemos tenido un problema con algún Uber o con algún Didi, algo se nos perdió, algo nos robaron, algo sucedió mal, hubo casos de feminicidio, hubo casos de violencia, totalmente, ha pasado. Pero lo que pasa ahí es justamente el ser obsoleto aprovechándose de la tecnología, aprovechando de la confianza que le otorgan los usuarios a esta aplicación, a este servicio que te ofrece productividad y eficacia. Son seres obsoletos aprovechándose de la confianza que te entrega esta tecnología. Y no es solamente en eso, es de todos esos Ubers que hay fuera de la Ciudad de México que te preguntan, ¿es con efectivo o con tarjeta? Porque pues quieren recibir su lanita en efectivo, porque no la quieren ir reportando, porque en muchos casos se tardaban en pagarle lo que le correspondía a Uber. Pero es una vez más, seres obsoletos abusando de la tecnología. Y en este caso es seres obsoletos, empresas obsoletas, negocios obsoletos, modos obsoletos, queriendo frenarle el paso a la tecnología. Y eso históricamente lo hemos visto, es inevitable. Es inevitable. Nada más que aquí el negocio es tan grande, el negocio es tan importante en lo que respecta al mundial, que el propio gobierno está respaldando a un sector que le funciona muy bien electoralmente. El gobierno no está pensando ni en la productividad, ni en la eficacia, ni en una buena perspectiva que deje el país para los visitantes y los turistas. No. El gobierno mexicano está pensando en el electorado, en el sindicato, en las uniones laborales que les van a servir a la hora de juntar votos. Tarde o temprano la tecnología va a terminar reventando esos modelos. Tarde o temprano. Y lo que estamos viendo es justamente a seres y modelos y empresas obsoletas temiéndole a la tecnología. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos nosotros atestiguando y que después lo podremos contar de cómo estos modelos económicos se negaban a morir. Se negaban a morir inclusive en contra del beneficio del usuario. Entonces, eso es lo que tengo que decir respecto a los taxis y ojalá esa disputa ya se arregle. Hay una jueza que dijo, no mamen, la Ley Federal del Trabajo permite que estos trabajadores lleguen al aeropuerto. No hay una ley que les impida, no hay una ley que les prohíba llegar y recoger pasaje. Y si la existe, tan sencillo como pedirle a tu Uber, oye, métete al estacionamiento y ahí pasas por mí, yo pago el estacionamiento. Y les aseguro que ese estacionamiento les va a costar mucho más barato que las horas nalga que le tienen que pagar a los taxistas de los aeropuertos. Entonces, ahí lo termino. Esos son mis 2 centavos del tema de los taxistas y los aeropuertos, que son una mafia. O sea, si a ustedes les preocupa el desmadre que hacen los taxistas de la Ciudad de México, no mames los de Cancún, cabrón. Los de Cancún te andan cazando inclusive afuera del aeropuerto. O sea, en la ciudad te andan viendo si no te estás subiendo a un Uber. Güey, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, ya saqué eso de mi pecho. Ahora bien, yo quiero tocar este tema. Yo quiero soltarme en el tema de la reforma electoral dándole un aplauso a la presidenta. Felicidades, Claudia. Felicidades. Hay que reconocerle algo a la presidenta de México. Y miren que a mí me cuesta muchas ocasiones reconocerle algo a este gobierno. Pero Claudia tuvo una victoria tan impresionante, pero tan impresionante que nadie se dio cuenta. O muy pocos se dieron cuenta, porque Claudia no quería sacar una reforma electoral. Lo que Claudia quería era marearlos a todos lo más que pudiera, el mayor tiempo posible. Y si no era su intención, igual lo consiguió, cabrón. O sea, si esa no era su intención, de todas maneras lo consiguió. Consiguió que por casi 8 meses, cabrón, por casi 8 meses, la política nacional estuviera mareada con una pinche reforma electoral que no iba a ningún puto lado.
A ninguno, cabrón. Los tuvo a todos bien mareados. Y como el ciclo noticioso nomás no puede sostener una nota, o sea, no se pueden quedar con un tema, entonces le dan acceso a este tipo de discusiones. Cabrón, la reforma electoral de Claudia Sheinbaum la venimos discutiendo desde julio pasado. O sea, desde hace un chingo venimos arrastrando el tema de, ahí viene la reforma electoral, ¿eh? Hoy, aguas porque la reforma electoral, que si tú te descuidas con la reforma electoral, bueno, no andes diciendo porque con la reforma electoral, y así, güey, vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, que no iba a ningún pinche lado. Felicidades a la presidenta porque los tuvo bien mareados. Yo no quise tocar el tema porque la neta ya la olía, güey. O sea, Claudia Sheinbaum sale a decirnos, oigan, pues ya estoy preparando la reforma electoral y todos se paniquean, todos empiezan a discutir, ya hubo como 20 sesiones de debates en todos los programas noticiosos. No, es que la reforma electoral, es que qué va a querer, es que qué va a pedir. Güey, en todos los putos lados estuvieron debatiendo la reforma electoral. Y yo sí me la aguanté porque ya me la olía, cabrón. Primero, Claudia anuncia que viene una reforma electoral. Luego, Pablo Gómez empieza a cantarnos que viene la reforma electoral. Y todo lo que dice Pablo Gómez es escandaloso, cabrón. Que el INE ya no tiene que ser un órgano autónomo, que no hay que por qué facilitarle las cosas a la oposición, o sea, todo tipo de declaraciones. Y todo eso fue generando distracción y distracción. Después se filtra lo que resulta que ahora sí viene la reforma electoral. No mames, cabrón. Volvamos a discutir el tema. Ya se discutió, ya se platicó. Y entonces otra vez va el maldito debate en cuestión de si va o no va la reforma electoral, que qué va a pasar con esto y así. Y ya que la sacan, resulta que el Verde y el PT son los más ofendidos porque le quitan lo más valioso que tiene un partido político, que es poder impulsar a sus figuras más importantes, a sus operadores. O sea, estos operadores no pueden al mismo tiempo salir a hacer campaña. Porque más allá de que Morena se tira al piso diciendo que el PT y el Verde son unos traidores a la transformación, lo cierto es que ni Morena quisiera este tipo de reforma. O sea, lo que querían básicamente en cuestión de los plurinominales es que esos 200 escaños de la Cámara de Diputados que se asignan en una representación proporcional fuera en un listado que se votara directamente. O sea, no se le entrega esos diputados a los candidatos conforme tú los eliges, sino conforme la elección, conforme sea el porcentaje de los partidos, se le asigna a diferentes partidos cuántos diputados les tocan. En esa triquiñuela, Morena, cuando fue el 2024, dice, no, no estoy haciendo una sobrerepresentación porque todos estos son mis diputados de Morena. Y todos esos de allá son mis diputados del Verde. Entonces, como no forman parte del mismo partido, podemos tener todos estos diputados y alcanzar un 74% de la Cámara de Diputados. No es sobrerepresentación porque nosotros somos Morena, ellos son Verde y ellos son PT. Sí, cabrón, pero la gente votó por Morena. La gente fue a votar por el candidato de Morena. Nada más que ahí en una jugarreta lo que dice Morena es, no. La gente votó por mi candidato y mi candidato venía con el Verde, pero también venía con el PT y también venía con Morena. Entonces yo como el líder de la alianza decido que estos son mis diputados de Morena, que esos son mis diputados del Verde y que esos son mis diputados del PT. Por lo tanto, no es sobrerepresentación porque tengo a los del PT muy separados, pero muy leales a mí. Tengo a los del Verde muy allá, pero leales a mí. Y tengo a los de Morena que siempre han formado parte de la Cuarta Transformación. Y así, güey. Esa fue la triquiñuela de la sobrerepresentación.
y como el Tribunal Electoral lo vendió. Obviamente un tribunal completamente vendido y entregado a Morena, vendido y entregado al régimen, porque eso les otorgó el beneficio de que de todo el poder judicial, ellos fueran los únicos que no se quedaran sin chamba. De todo el poder judicial que se renovó, los ministros del Tribunal Electoral fueron los únicos que no tuvieron que dejar la chamba. ¡Qué pinche casualidad, güey! Entonces, Claudia Sheinbaum hizo una jugarreta que yo se la reconozco y en la que cayeron la gran mayoría. Y como el ciclo noticioso normalmente requiere de nuevos temas, de tener algo que traer a la mesa para poder entretener, porque no se engañen, yo, Azucena Uresti, Chumel Torres, Loret de Mola, López Dóriga, Tercer Grado, Adela Micha, todos trabajamos para su entretenimiento, porque realmente no hay nada que nosotros podamos hacer. Claro, el periodismo ya es otra cosa diferente. El periodismo sí es una figura de contrapeso para exhibir al poder. Pero los que estamos aquí para traerle y presentarle lo estamos entreteniendo. Esa es la verdad. Yo no vengo aquí a cambiarle el mundo ni la vida. Yo quiero hacerlo encabronar y entretenerlo al mismo tiempo por las mamadas que nos están pasando. No los voy a engañar, no les voy a mentir. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, como existe el ciclo noticioso, como existe esta forma de programación, por lo tanto, todos estos programas de debate, todos estos programas noticiosos, de análisis, todos se centran en de qué cosa nueva voy a hablar la próxima semana, qué nuevo tema voy a traer para la próxima semana, qué nueva discusión les voy a poner a mis panelistas o a estos integrantes de partidos políticos. Es por eso que cada vez que salía una nueva filtración de la reforma electoral, le entraban, güey, la tomaban. Y conociendo eso, Claudia Sheinbaum y su equipo las fueron soltando. Lo que le reconozco a Claudia no es solamente esta postura para marear a la oposición o marear a los aliados o marear a los noticieros o a las mesas de debate. No. Es que esta reforma electoral le sirvió a Claudia Sheinbaum para marear hasta los de Morena, cabrón. Porque fíjense, y esto lo quiero plantear de la manera más concreta posible. Cuando presentan esta reforma electoral, el equipo que lo va a conformar es encabezado por Pablo Gómez. Y Pablo Gómez se presenta como una amenaza para la democracia en México. O sea, no, le vamos a quitar esto aquí y vamos a deshacer esto y yo creo que el INE tiene que regresar al gobierno federal. Órale, va. Pero aquí lo importante no es lo que está haciendo Pablo Gómez, es lo que le quitaron, cabrón. O sea, sacaron a Pablo Gómez de la UIF y le entregaron una reforma que Claudia sabía que no iba a pasar. La redactara Pablo Gómez o la redactara la misma Claudia, esa madre no iba a pasar. No les iban a cambiar la regla del juego. Deja tú a la oposición, güey. O sea, ellos no tienen nada que hacer. A los aliados ni de pedo se las iban a cambiar, ni de pedo les iban a quitar el poder de establecer la lista de candidatos que iban a llegar a la Cámara de Diputados. Ni de pedo, cabrón. Y menos en medio de un sexenio. No, ni de pedo, güey. No iba a pasar. Es más, si los propios aliados le entraban, en Morena la boicoteaban. Así como en su momento se la boicoteó Adán Augusto en poner a la ombudsman para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, si no era por los aliados, era por el propio Morena. Nada más que a Morena le facilitaron el hecho de que los aliados salieron bien emperrados. Y que para que los aliados estuvieran bien emperrados, soltaron la maquinaria en redes sociales para que golpearan a los del PT, para que golpearan a los del Verde, para que los tildaran de traidores, de mafiosos, de interesados, de ambiciosos. Justamente para que tuvieran más motivos para no votar una reforma que principalmente afectaba a Morena en la imposición de sus plurinominales. Sí,
Claro, también estableces de vamos a quitarle el 25% de recursos a los partidos políticos. Obviamente esa no te la iban a aceptar los aliados, cabrón. Y esa era la intención. Porque esta reforma no era para que pasara. Porque de ser así, hubiera sido una reforma que venía desde Palenque. Y esa todos, güey, todos le entran. No. Era una reforma para llenar vacíos. Lo que hacía López Obrador en su sexenio es que los vacíos los rellenaba de cualquier pendejada que se le ocurría en el día. Si era poner chicoche, eso era suficiente para llenar la semana. O que la carta a España le duraba 2 semanas. O que el documento que le llegó para señalar a Loret, a la RAC y todo, ese le aguantaba 3 semanas. López Obrador realmente entraba en crisis cuando la agenda se la arrancaban. Cuando el tema de conversación no era de él, es cuando a López Obrador lo veías más descolocado. Y eso llegó a pasar con Loret de Mola. Cuando Loret de Mola sacó los videos de su hermano con David León, ahí es donde López Obrador perdió la agenda, perdió la discusión, perdió el círculo noticioso. Y alguien más llenó esos vacíos para que se discutiera qué tan corrupto era Morena. Cómo es que Morena se había financiado. Y es ahí donde López Obrador perdía el control. Era en esos momentos donde López Obrador más se alteraba, más rojo se ponía, más se encabronaba y le decía al SAT, oye, a ver, mándame una de las facturas de Loret de Mola y vamos a ponerla aquí en la mañanera. Era en esos momentos. Cuando fue lo de Pío, cuando fue lo de su hijo y la casa gris, fueron esos momentitos donde López Obrador lo perdió. Cuando fue lo de Ovidio Guzmán, también. Pero ese lo supo manejar porque iba empezando su sexenio, o sea, no llevaba tanto. Nada más que ya después, con la exhibición de estos casos de corrupción, de estos casos que lo afectaban directamente, que lo exhibían, ahí es donde fue perdiendo el círculo noticioso. Ahora se trataba no de hablar de lo que él dijo, sino hablar de él, hablar de sus hijos, hablar de su movimiento, ponerlo en duda. Y lo que más le molestaba a López Obrador era justamente que la pregunta no proviniera de él, que la revisión histórica de lo que había pasado en México no fuera un planteamiento de él, aunque fuera equivocado, aunque estuviera errado, aunque no fuera preciso. Lo que no se podía permitir López Obrador era que el vacío de información, el vacío de tema de conversación en los noticiarios, en las mesas de debate, en los análisis políticos, no proviniera de su mañanera, que para eso era la mañanera. Claudia Sheinbaum es completamente diferente. Claudia Sheinbaum no opera así. Claudia Sheinbaum, es más, ni siquiera se avienta 2 horas de mañanera. Claudia Sheinbaum no le da para generar esa cantidad de cringe. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! No, o sea, es una de las habilidades de López Obrador que Claudia no tiene. Pero de todas formas, tiene que llenar esos vacíos. Entonces, no es de extrañarnos que después de lo que pasa en el Rancho Izaguirre, ¡ay, qué creen! Voy a sacar una reforma electoral. Pasa lo del huachicol fiscal, ¿qué creen? Se filtró lo de la reforma electoral. Matan al Mencho, ¡ay! Ya ahora sí vamos a sacar la reforma electoral. ¿Por qué la sacan ahorita? ¿Por qué no filtraron otro tema de la reforma electoral? ¿Por qué no se filtró otra de las problemáticas de la reforma electoral? Porque ya la tenía que sacar. Porque por tiempos legislativos, si no la sacaba ahorita, ya no se podía discutir. Entonces todo era en vano. Es por eso que la sacan sabiendo que no va a pasar, güey. La mandan a la Cámara de Diputados completamente conscientes de que no va a pasar porque el tema no es que se apruebe, es que se discuta otra cosa. Lo que Claudia quería es que pasando la semana de que se habló del Mencho, listo, otro tema. Nadie se está cuestionando, oye, ¿quiénes tenían acuerdo con el Mencho? ¿Hasta dónde llegaba el alcance del Mencho? ¿Quién sigue en la cadena de mando del cártel? ¿Qué va a pasar en medio del mundial? ¿O hay un acuerdo? ¿Cómo sucedió todo esto? O sea, ¿cuáles son las evidencias de que sí se trató de detener y no de matar? O sea,
justamente Claudia llena esos vacíos para que los propios medios de comunicación ya hablen de otra cosa, toquen otro tema, no cuestionen cómo es posible que se abandone la cabaña donde estaba el Mencho y que entre cualquier pinche periodista a ver todo lo que se quedó ahí, y en el momento en el que eso sucede, nada de lo que se encuentre es válido. Ni las listas, ni los reportes de nómina, ni el libro, o no, el cuaderno que tenía ahí el Mencho, nada, ya nada, porque no hubo custodia del lugar, porque así como fueron por el señor, no hubo una investigación, la fiscalía no está involucrada. La fiscalía debería estar ahorita investigando si el señor ya está muerto. Ok, eso ya está. Pero, ¿qué dejó como herencia? ¿Qué dejó en cuestión de contubernio? ¿Qué dejó en cuestión de corrupción? ¿Qué dejó en cuestión de extorsión? ¿Qué dejó en cuestión de narcotráfico? ¿Qué dejó en cuestión de violencia? ¿Qué se quedó? Yo no voy a poner en disputa que el Mencho murió. Yo no le voy a entrar esa corriente paranoica de no mames, es que seguramente allí lo estuvieran escondiendo y no le voy a entrar. No, no voy a entrar a ese juego de las teorías de conspiración. No, el señor está muerto, órale va, pero su organización está viva, güey. Muy, muy viva. Y no puede ser que la fiscalía no le esté entrando. No puede ser que, ya se murió. Bueno, no dejó nada. No dejó evidencia, no dejó registros, no dejó una lista de quienes están involucrados con él. No, no dejó nada. Muerto el señor, se acabó nuestro problema. Cabrón. Eso es el tema que deberíamos estar discutiendo ahorita. O sea, la problemática del narcotráfico en México, del crimen organizado en general, no es para que lo discutamos una semana. Claudia, con la mejor escuela de comunicación política que puedes tener en México, llena el vacío y le da a todas esas producciones de noticieros, de mesas de debate, de analistas políticos, lo que quieren, un nuevo tema. Y con eso los trae bien mareados a todos, tanto a los noticieros como a los opositores, como a los aliados, como a los de Morena, como a la gente que quiera discutir el tema. Yo no voy a discutir la reforma electoral porque esa madre no iba a ningún lado. Yo aquí lo que quiero discutir es cómo le funcionó a Claudia el distraer a la gente de lo que realmente nos debería estar preocupando. De cómo Claudia brinca uno de los momentos más complicados que fue el abatimiento del Mencho, pero no por el abatimiento del Mencho, sino porque la organización sigue viva, cabrón. Porque Estados Unidos sigue pinches presionando para ayudar o atacar a México en cuestión del crimen organizado. Esos son los temas que nos pueden afectar directamente, tanto la operación del cártel como la operación de Estados Unidos unilateralmente, ambas afectando la soberanía del país, ambas afectando a los ciudadanos mexicanos, ambas en prejuicio de los que aquí vivimos y de los que somos mexicanos pero viven en aquel lado. Esos son los temas que Claudia no quiere tocar, porque no tiene respuesta, porque no tiene solución, porque no tiene un plan, porque no quiere tocar estructuras que puedan terminar afectando al movimiento que la puso en la presidencia, que terminen tocando la puerta de una finca en Palenque. Es lo que no quiere. Entonces, ya se habló del Mencho, ya se habló de la organización, ya se habló de hasta dónde llegaba, ya se habló de la extorsión. Listo. Siguiente tema, la reforma electoral que no va a pasar. Chingao. México está atravesando muchísimos problemas, muchísimos. Tenemos temas de desaparición, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de crimen organizado, tenemos problemas de extorsión, tenemos problemas de cúpulas de poder que se quieren enquistar en negocios, en estructuras de poder, en gobiernos. Tenemos, sí, a los taxistas en los aeropuertos, claro, pero tenemos sindicatos enquistados en partidos políticos que les aseguran vida eterna. Tenemos también problemas de mafias locales, así de como mafias estatales y mafias nacionales. Tenemos organizaciones criminales controlando territorios, cabrón. Tenemos organizaciones criminales cobrando piso, güey.
Tenemos organizaciones criminales desapareciendo gente simplemente porque se les pinches antojó. Tenemos traficando personas, traficando drogas, traficando mercancía ilegal. Tenemos organizaciones criminales metiendo gasolina ilegal al país. O de manera ilegal más bien. Y eso no lo vamos a tocar. Pero hablemos de esta reforma que no va a pasar. Hablemos de esta reforma que no va a ningún lado. Claro, Claudia se las vendió como, ya perdí otra vez, güey, les ganó. Les ganó porque ya no se está discutiendo todos esos temas de los que no tiene una respuesta, de los que no tiene una solución. Inclusive con lo de la reforma electoral se brincó el 8M, güey. Con la pinche reforma electoral se brincó la problemática de violencia en contra de las mujeres que hay en México. Y que ni siquiera una presidenta mujer ha podido contrarrestar, ha podido solucionar. Ni siquiera con la Secretaría de la Mujer hay una solución para todas esas mujeres violentadas, para todas esas mujeres menospreciadas, para todas esas mujeres abusadas. Tenemos el caso de las dos estudiantes de la UAM. Nada, güey. No pasa nada. No se hace una investigación, no se hace un procedimiento, no se habla con el gobierno del estado de Morelos. Nada, güey. No pasa nada. Y no es que tenga que ser responsabilidad directa de Claudia Sheinbaum ese caso. Pero ese caso es un ejemplo de lo que pasa en todo el país. ¿Cuántas mujeres matan a la semana? Así sencillo. ¿Cuántas mujeres matan a la semana? ¿Quieren hablar de la reforma electoral? Pues sí, porque es un tema que no va a ningún lado. Es un tema que muchos pueden discutir, pero que al final no va a ningún lado. Podemos también, ¿por qué no poner mesas de debate de quién es más chingón, Vegeta o Goku? Y vemos a dónde nos lleva, a ningún puto lado. Pero qué rica plática. Bueno, es eso, güey. ¿Qué es más chingón, el rol de canela o las donas? Pongámonos a discutir, güey, y no vamos a llegar a ningún pinche lado. Qué buena discusión, qué buena plática. Se van a calentar los humos, pero no vamos a ningún puto lado. Porque va a seguir estando el rol de canela y las donas. Así como va a seguir estando Goku y Vegeta. ¿Quién es más chingón, Chivas o América? Pongámonos a discutir. Y no va a ningún lado porque van a seguir jugando América contra Chivas para siempre. Hasta que se acabe el planeta o que se acabe el fútbol o se acabe México. Escojan cuál va a suceder primero. Y les digo esto porque al gobierno actual y al anterior les mama hablar del pasado. Si no es Calderón, fue Zedillo, fue Salinas, Peña Nieto, Miguel de la Madrid, el que sea es bueno. El que sea es bueno para esquivar cualquier cuestionamiento que tengan enfrente, para salir de cualquier bache en el que ellos mismos se hayan metido en la actualidad. Entonces, les mama hablar del pasado porque su mayor temor es plantear el futuro. Es establecer cómo chingados le vamos a hacer y cuál va a ser el panorama para los mexicanos. ¿Cuál va a ser el plan para que los ciudadanos mexicanos no tengan que temer a la extorsión, al secuestro, al asesinato y a la desaparición? ¿Cuál es el plan para generar más empleo? ¿Cuál es el plan para que la economía mexicana crezca? ¿Cuál es el plan para que, deja tú, los extranjeros, los propios mexicanos quieran invertir en México? ¿Cómo le vamos a hacer para que las habilidades de los mexicanos sean atractivas para el mundo? ¿Cuál va a ser el plan de 5, 10, 20, 30, 100 años para este país? Este país no se va a acabar en 6, güey. Este país va a seguir por muchos años más y se nos vienen muchas generaciones. Los niños que están naciendo en este año o en el anterior van a ser los primeros que van a cruzar el 2100. ¿Cuál es el plan para ellos, cabrón? No tenemos ni un pinche plan de retiro para los que tenemos 35, para los que estamos cruzando los 40. Todos los millennials nos vamos a morir trabajando, cabrón. ¿Cuál es el puto plan? Y sabiendo todo eso, teniendo la oportunidad de preguntarle algo a la presidenta, no sería, oye, señora presidenta, ¿cómo es que Calderón nos pasó a chingar para que estemos viviendo lo que estamos viviendo hoy? No, sería, señora presidenta, la próxima semana, por estadística, simplemente por estadística, van a asesinar, no se van a morir, van a asesinar a 350 personas. De esas 350 personas asesinadas, el 88% van a ser hombres.
11% van a ser mujeres y 1% van a ser niños. ¿Cuáles son sus palabras para esas personas que van a morir la próxima semana? ¿Cuál es el plan para esas 350 personas? Porque por estadística las van a matar. Eso lo sabemos. Porque ahí estamos. Hayamos bajado la tendencia, la hemos subido. No, dile a esas 350 personas que bajamos la tendencia. Explícales que solamente se mueran 350 y no 370 es un logro, cabrón. No, ¿cuáles son las palabras para esas 350 personas que van a matar por estadística la próxima semana? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el camino para esas 350 personas? ¿Verdad? Qué puto miedo hablar del futuro, ¿verdad? Es muy complicado plantear qué vamos a hacer para mañana. Por eso el mejor camino que tiene Claudia Sheinbaum es atorarnos en temas que no van a ningún lado. Es que si fue Zedillo con el Fobaproa, o que si fue Salinas que nos endeudó, o que la reforma electoral porque antes abusaban. Temas en el vacío, discusiones que no van a ningún lado. Son hilos enrollados en paja. No va a pasar nada si lo desenrollas. No vas a lograr nada, solo vas a perder el pinche tiempo. Volver a pegar un vidrio no va a hacer que vuelva a ser una ventana. Solo vas a perder tu pinche tiempo, es eso. Como ahorita, la economía mexicana no está creciendo. Hay una percepción de violencia que no baja. A pesar de lo que haga, a pesar de las estadísticas, a pesar de los posicionamientos, a pesar de lo del Mencho, la percepción de violencia no baja, porque la violencia sigue ahí. Y no tiene que ser específicamente con homicidios, porque los homicidios sí pueden estar bajando, pero puede ser porque la violencia es tan efectiva que ya ni siquiera tienen que matar a las personas, solamente amenazarlos. Y como la amenaza es tan real, tan creíble, funciona. Por eso es que la gente tiene percepción de violencia y han reducido los homicidios, porque la gente le cree perfectamente a los homicidas y a los violentadores que mejor ceden a sus peticiones. Terminan pagando piso, terminan pagando secuestros, terminan cediendo, terminan entregando sus tarjetas, terminan mandando transacciones. Por eso es que existe la percepción de violencia, porque la violencia es tan efectiva y tan creíble que la gente ya no está entregando la vida por ello. Pero claro, como Claudia ya se acostumbró a marearnos a nosotros con los números, con las estadísticas, con las proyecciones, entonces es un logro del gobierno. No sé por qué creen que hay tanta violencia en el país y ya redujimos los asesinatos. No, es porque después de lo que vimos y hemos vivido, hay una pax narca. Ahora lo podemos entender. En este momento en específico, cuando resulta que asesinan al mayor líder del cártel más grande que haya tenido este país, entonces es donde se activa y ya te das cuenta el alcance, la capacidad de violencia y lo inepto que puede ser el Estado mexicano, lo incapaz que es para frenarlo. Y ya con todo esto que les dije, creo que puedo tener los argumentos suficientes para decirles que esto del plan B es solamente seguir sabaneando el pedo. Es algo que no va a ningún lado y que solamente va a dejar más apestoso el cuarto. Eso es el plan B. Vamos a discutir más de esta reforma que no pasó. Vamos a discutir de cómo sacarle dinero al órgano electoral a nuestras elecciones cuando nos está saliendo carísimo el Tren Maya, el AIFA, el Ejército, la Marina. Todos los proyectos del gobierno nos están saliendo carísimos y no son rentables, no está saliendo dinero de ellos, no son productivos para la gente, no está generando riqueza. No es solamente que el proyecto sea económicamente rentable, es que sea productivo para la gente que lo usa. El metro no es económicamente rentable, tiene muchísimos financiamientos públicos, aparte de la publicidad, aparte del boletaje, o sea, necesita de muchísimo dinero el gobierno para poder seguir operando, pero eso sirve porque es productivo para la gente, porque permite que la gente pueda tener una mayor ganancia de su trabajo, no solamente comer y moverse, sino que puedan ejercer ese dinero.
Por eso es que el metro es productivo a pesar de que no sea económicamente rentable. Los demás proyectos no lo son. Pero eso no lo discutimos porque entonces es tocar el legado del Tlatoani, es tocar el legado del Mesías de Tabasco. Entonces eso no se puede tocar, no se puede mencionar, no se puede poner a discusión. Es más, ni siquiera se puede debatir. Si el pinche tren interoceánico ahorita no está funcionando y ese dinero perdido, echado a la basura, nos está afectando, inclusive no se puede discutir eso. O sea, en este año pasó lo del tren interoceánico y ¿qué creen? Se filtró más de la reforma electoral. Güey, es para marearnos. Y lo del plan B va con lo mismo, va con la misma intención. Es seguir llevándonos a una discusión que no va a ningún pinche lado. Que no va a solucionar ningún pinche problema. El problema de los mexicanos no es los congresos locales. No es lo caro que nos sale el INE. No, güey. Es que no se está generando riqueza, es que el valor del talento mexicano no está creciendo a comparación de los talentos que tienen en otras partes del mundo. Que los talentos mexicanos se están volviendo obsoletos, que no le estamos entrando a nuevas tecnologías, a nueva capacitación, a nueva vocación. No estamos implementando en universidades, tanto públicas como privadas, un planteamiento del nuevo mundo que vamos a enfrentar con inteligencia artificial, con programación, con problemas de hidrocarburos, porque lo que está pasando en Irán es un claro ejemplo de que esto va a cambiar el panorama mundial para cada vez menos necesitar de petróleo, porque si países como Irán, con un régimen islámico, puede extorsionar al planeta entero, no te lo puedes permitir. Entonces, o sometes a Irán o te fortaleces con otras tecnologías que dependan cada vez menos del petróleo. Entonces, el mundo va a cambiar. Y lo que estamos viviendo ahorita y del por qué están pasando tantas pinches cosas al mismo tiempo es porque estamos viviendo esa transición. Una transición que está dejando a muchísimas personas obsoletas y no podemos permitir que en México la mayoría de la población entre a ese mundo, entre en esa realidad, tenga que enfrentarse a ello. Y aparte de eso, no podemos permitir que aquellos que están destinados a evolucionar, que se esfuerzan para evolucionar, que se esfuerzan para que sus talentos sean atractivos, no solamente en México, sino en el mundo, estén atrapados por la obsolescencia de los otros. Entonces, si no existe ese panorama, hay que trabajar en ello. Pero justamente como tenemos un gobierno que depende, que vive, que sirve a los obsoletos del país, entonces no puede pensar a futuro. No puede proyectar hacia la tecnología, no puede proyectar hacia la prosperidad, no puede proyectar hacia las soluciones. ¿En qué se concentran? En el origen, en las causas del por qué llegamos acá, a pesar de que pueda ser falso, o verdadero, no importa el origen. Lo cierto es que tenemos que pensar desde el presente y solucionar al futuro. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, trabajar para dejar el mejor panorama posible para el siguiente gobierno, y para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente. Eso es lo que dejó Porfirio Díaz. O sea, podemos odiarlo y fue un autoritario y fue una dictadura, ok, sí, pero de todas las instituciones que dejó, se fundamentó el PRI o el PNR en su momento, ¿no? Bueno, el PNR y eventualmente el PRI. O sea, lo que dejó a través de instituciones, a través de infraestructura, a través de escolaridad en el país, Porfirio Díaz, fue la base. Y son secretarías que siguen, Secretaría de Educación. Las vías del tren interoceánico fueron construidas en los 40 años de Porfirio Díaz. O sea, imagínate qué tanto dejó. Nada más que si tienes unas vías de 100 años, yo creo que pues son muy pinches riesgosas, ¿no? Y si ni Porfirio Díaz mantuvo eso, ¿por qué tú le meterías dinero a esa pendejada? Pero bueno, entonces creo que no nos podemos quedar clavados en los temas que nos están dejando desde la mañanera. Ya caímos 6 años. Por 6 años caímos en la trampa de meternos a todas las pinches discusiones que nos lanzaban a las 9 de la mañana desde Palacio Nacional. Ya, güey. Desde el principio, cabrón. Yo la olí, güey. La olí. Lo percibí porque yo ya lo viví.
Yo como fanático del fútbol, yo la vi antes y se las voy a contar. Hace unos, ¿qué serán? Como unos 18 años más o menos, tal vez un poquito más, poquito menos, al torneo de fútbol mexicano, porque antes así se llamaba la Liga MX, al torneo de fútbol mexicano le reclamaban mucho el sistema de liguilla. Muchísimo, güey. O sea, decían, es que no es posible que los campeones sean los que están en octavo lugar o en cuarto lugar. Era como el tema favorito de los programas de debate de fútbol, ¿no? Como, ay, pinche liguilla, premia la mediocridad. Era el tema favorito. Ahorita el tema favorito es Memo Ochoa, es tal Arrangel, puede ser que cómo va a llegar la selección mexicana. Como sea, en esos años se discutía mucho el sistema de liguilla. ¿Qué hizo el torneo de fútbol mexicano? Dijo, voy a complicar tanto el nuevo torneo, tanto cabrón, que la mejor opción va a ser regresar a lo que teníamos. Y nos lo van a festejar como si fuera un pinche logro. Entonces, lo que hace el torneo de fútbol mexicano con Decio de María en su momento, dice, no, pues ahora vamos a dividir el torneo por zonas. Entonces, los de el Bajío se van a enfrentar con el Bajío. Y los de el norte, que son Monterrey, se van a enfrentar con los de Monterrey. Y vamos a tener a los del centro, ¿no? Vamos a tener a América, Pumas, Atlante enfrentándose entre ellos. Y ya después se van a enfrentar unos contra otros. Y el que junte más puntos luego pasa a una eliminatoria. Güey, lo complicaron tanto que las propias mesas de debate que criticaban el sistema de liguilla dijeron, no, mejor en la liguilla. Y pasaron a lo que conocemos hoy, que es un torneo donde califican los 8 mejores, esos 8 mejores van a la liguilla y ahí hasta sacar el campeón. Así lo hicieron. Ahorita tenemos repechaje porque justamente en COVID se eliminó, bueno, se pausó el torneo y todos esos partidos que se le debían a las televisoras se le han estado pagando a través de repechajes, a través de estos partidos que se inventan de la nada dentro del propio torneo. Entonces, hay triple repechaje. Es para pagar los partidos que las televisoras pagaron en el 2020, pero que nunca se transmitieron y que por lo tanto nunca tuvieron ingreso por patrocinadores, por venta, por anuncios. Es por eso. Pero, güey, yo ya lo viví. Y cuando vi que Claudia Sheinbaum nos estaba tratando de marear con su reforma electoral, me acordé tanto de ese momento del torneo de fútbol mexicano. O sea, dije, güey, esto yo ya lo viví, yo ya lo vi. Me quieres marear, me quieres confundir, me quieres que te festeje el sistema tan podrido que ya traemos. Porque sí, cabrón, sí necesitamos una reforma electoral, no la que quiere Claudia Sheinbaum y no la que quería López Obrador, en la que los consejeros del INE son elegidos por el voto porque ahí también les meterían el maldito acordeón. No, necesitamos una maldita reforma electoral para realmente fiscalizar todo, güey. Todo lo que gastan los políticos en campaña. Porque ya sabemos que el crimen organizado está invirtiendo en todos esos políticos que les permiten operar con impunidad. Ya lo sabemos. Está claro. El Mencho y su organización no hubieran llegado tan lejos si no le hubieran invertido a tantos pinches políticos. Tantas personas no tendrían que estar sufriendo extorsión si no le hubiera entrado tanto dinero del narco a las campañas. No tendríamos tantos candidatos muertos en las últimas elecciones si no fuera porque los cárteles estaban muy interesados en que ganara su candidato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fiscalizar todo lo que se está gastando por parte de los partidos políticos y por parte de los candidatos. Todo lo que paguen tiene que ser a través de transferencias electrónicas y se tienen que facturar, porque la cantidad de dinero que se mueve en efectivo en campaña es grosero, cabrón. Es ofensivo. Simplemente recordemos el dinero que movió el Verde para... Ya escuché las propuestas del Verde. Me parecieron muy interesantes estas propuestas que traía el Partido Verde. Todo ese dinero, y no solamente del narco, también de todas esas empresas, corporativos, el dinero que le ha metido Pemex a campañas electorales. No nos olvidemos del Pemex Gate con la Bastida. No nos olvidemos de todo ese dinero que se ha movido y todo el dinero
que se mueve a través de sindicatos, de organizaciones, de fideicomisos, que entran directamente para financiar campañas. Y que entonces, como ya los que ganan le meten mucho dinero que no se reporta, pues para competir le tienes que meter más dinero que no se reporta. Y resulta que todos los políticos son millonarios. Todos tienen 2, 3 casas, 3 departamentos. ¿A chingada de dónde? Uno, eso lo tenemos que hacer. Luego, si matan un candidato cabrón, va para atrás toda la maldita elección. O sea, no te pueden matar un candidato y bueno, pues que gane el que quede, güey. No, o sea, no podemos seguir así. Entonces, matan un candidato, va para atrás la elección. Se reportan gastos indebidos, va para atrás la elección. Se mete el presidente, va para atrás la elección. Obviamente, como el tribunal está vendido a Morena, pues nada va para atrás. Pero eso sí, el tribunal está muy chingón para estar amonestando a gente por criticar a políticos. Sentencias para que pidan disculpa o para que paguen, o quiten una publicación. Para eso sí están, güey. Porque están preocupados en mantener el régimen que les proporciona tantos pinches privilegios. Entonces, sí necesitamos una reforma electoral. Sí la necesitamos, pero no esta que le quiere entregar más poder al poder. No esta que quiere someter a el órgano electoral a los designios del líder del movimiento, del máximo líder de la secta. No, güey. Necesitamos una reforma electoral que simplifique las pinches reglas. Que deje muy claro cómo es que va a llegar alguien como gobernador, como presidente municipal, como regidor, como diputado local, como diputado nacional, como senador. Que las reglas sean tan claras, tan básicas, que cualquiera los puede entender. Y así sea más creíble cómo funciona una elección. Yo respaldo cómo funciona el INE. Yo estoy de acuerdo que el INE funciona porque opera a través de la gente. No estoy de acuerdo cómo opera el Tribunal Electoral. Ahí es donde no estoy de acuerdo. La maquinaria del INE, que es a través de las personas, que es a través de personas que tienen carrera en ejercicios electorales, funciona a pesar de tener a Tadei como su presidenta. A pesar de que les recorten el presupuesto, a pesar de que les vendan la idea a los mexicanos de que es puta madre la democracia más cara del mundo. Cabrón, no hay un órgano electoral en el mundo que genere credenciales de identidad. O sea, ningún órgano de ningún país te da credenciales de identidad. Nadie, güey. Normalmente son alguna licencia, el pasaporte. Aquí, güey, es INE. O sea, es el documento más respaldado de que es seguro, de que es difícil de falsificar. Porque el INE funciona tan bien que ese es el mejor documento de identidad que tenemos, porque es portable, porque está con muchos candados, porque tiene toda una tecnología ejecutada en esa credencial y que aparte funciona para asegurarte de que la persona fue a votar. Entonces, por eso yo creo que el INE funciona como órgano electoral. Lo peor que podríamos hacer es recortarle el presupuesto porque le estás castigando algo que no es su tarea. El INE no tendría por qué estar entregando credenciales, así como el INE no tendría que estar revisando los programas de televisión para ver quién la está cagando. Eso tendría que ser otro órgano revisando, fiscalizando. Entonces, claro, nos quieren vender de, no mames, es que es bien cara la democracia, cabrón. No, es que los partidos políticos te salen bien caros. Claro, quieren volarle 25% de financiamiento a los partidos políticos, ahogando a los de abajo. Porque digamos que Morena tiene 100 pesos, el PAN tiene 20, el PRI tiene 15, Movimiento Ciudadano tiene 10, el Verde tiene 10 y el PT tiene 10. Y entonces Morena dice, claro, que nos vuelen el 25% de nuestro financiamiento. No es lo mismo quitarle 25 a 100 que quitarle 5 a 20. Ni de cerca, cabrón, ni de cerca. Pero obviamente lo que espera Morena, si es que eso llegara a pasar algún día con otra reforma, es ahogarlos. Muy interesante la propuesta que tuvo el Verde de decir, no, ¿quieres volar presupuesto? Órale, va. Pero en vez de que tú tengas solamente 75, no, güey. Que todos tengamos 20, cabrón. Todos tengamos 20 pesos para financiar la campaña. Y de ahí partimos.
a ver quién es más verga. Entonces ahí a esa sí trastabilló. Claro, en ese argumento no quieren entrarle porque ese sería un mayor ahorro, pero sería someterse a la hipocresía. No es como, mejor ese no lo discutamos. Insisto, esto de la reforma electoral fue para darle tema a los noticieros, a las mesas de debate, a los análisis, a las columnas, a todos, un tema nuevo que discutir. Algo nuevo que venderle a la gente. Algo nuevo para que te entretengas. Mientras el gobierno sigue atorado en los mismos pinches problemas. Mismos pinches problemas en los que no hay solución porque no hay un camino que se lo permita el movimiento, la postura política. Este movimiento que se cree de izquierda pero es ultra neoliberal. Entonces, como tienen que mantener las apariencias, es, ok, sí hay que mantener el Tratado de Libre Comercio, pero al mismo tiempo hay que fingir que no lo queremos, que nuestro mayor enemigo es Estados Unidos. Oye, sí hay que hacerle algo al crimen organizado y frenar su poder, pero al mismo tiempo no, porque no vaya a ser que toquemos a alguien que es parte del movimiento. Y entonces los dañados no son los políticos, es el movimiento, por haberlos recibido, por haberles dado espacio. Entonces, es un juego de fingir, es un juego de marearnos. Y en ese juego nos metió Claudia Sheinbaum y desgraciadamente la mayoría le entró. Porque en la discusión nacional, entre la problemática de la gente, no está en, oye, ¿y ahora cómo vamos a elegir a los diputados plurinominales? Ni de pedo. Ahorita la gente está pensando, ¿cómo voy a pagarme la vida? ¿Qué tan cara se va a poner la gasolina? ¿Y me van a matar esta semana? ¿Voy a ser de los 350 personas que van a matar esta semana? ¿Será mi hija, mi esposa, mi hijo? ¿A quién van a desaparecer esta semana? Eso es lo que nos estamos preguntando en el país. Y es una pregunta a la que la presidenta no tiene una maldita respuesta. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.